Hay seres humanos que al enfrentar el dolor se quiebran y hay otros que, con una fuerza misteriosa, transforman la herida en una luz que no se apaga. César Vallejo fue uno de ellos. Nació con el corazón sensible, vivió en carne propia la pobreza, el rechazo, la injusticia y la soledad, pero jamás permitió que el sufrimiento lo hundiera. Lo convirtió en poesía, en palabras que hoy siguen conmoviendo al mundo. Este es el viaje de un hombre que supo hacer del dolor su más grande obra de arte. Desde su infancia en Santiago de Chuco, César Vallejo aprendió que la vida estaba llena de contrastes, como la ternura del hogar y la dureza de la pobreza, la música del pueblo y el silencio de la carencia. Allí entre montañas, descubrió que la lectura como un refugio, como una ventana hacia mundos donde el dolor podía comprenderse. Y según Delgado, en el año 2021, estos libros nos dicen que despertaron en él una sensibilidad extraordinaria, una capacidad profunda para mirar la vida con ojos sinceros. Pero también fue una de esas etapas donde Vallejo entendió que algo debía marcar toda su existencia, que el sufrimiento no debía detenerlo, a pesar de las limitaciones, buscaba seguir, avanzar, aprender. Cuando llegó a Trujillo, las dificultades económicas lo obligaron a retroceder, pero no lo vencieron. Regresó, trabajó, insistió y volvió a intentarlo, incluso cuando perdió su madre, una herida que lo acompaña siempre. Eligió convertir ese dolor en palabras. Y bueno, desde muy joven nos enseñó que no se trata de evitar la tristeza, sino de transformarla, y en ese es el primer motivo por el que Vallejo es un verdadero modelo de vida. En 1917 Vallejo llegó a Lima con esperanza, creyendo que la capital le abriría caminos, pero Lima lo recibió con pobreza, soledad y enfermedad. Y sin embargo, fue ahí donde escribió Los Heraldos Negros. Como explica Mejía 2021, ese libro nació desde las noches más difíciles y las mañanas más inciertas. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Pocas frases revelan tanto la fragilidad humana. Pero Vallejo no se quebró. Descubrió que escribir era resistir, que nombrar el dolor era empezar a sanarlo. Esa valentía, mirar al frente de sus heridas y convertirlas en poesía, es otra razón para verlo como un modelo paradigmático. No se escondió, no huyó de sí mismo, no dejó de crear. Y cuando decidió partir a Francia, lo hizo sin dinero, pero con una convicción inmensa. Según Candela 2020, no abandonó el Perú, buscó un lugar donde su espíritu pudiera crecer sin cadenas. Ese acto de fe en su propio camino nos recuerda que a veces ser fiel a uno mismo requiere empezar desde cero. París lo recibió con belleza, sí, pero también con una soledad implacable. Vallejo vivió noches donde no tenía que comer, días donde la ciudad le daba la espalda y momentos donde sus obras parecían invisibles. Pero incluso en ese abandono siguió escribiendo. Un dato importante según la Casa de la Literatura Peruana en el año 2021 rescata una pregunta que él mismo se hacía. ¿Cómo es posible que yo siga en París contra viento y marea? La respuesta era su propósito. A pesar del frío, del hambre, del silencio del mundo, Vallejo encontró palabras, encontró poesía, encontró sentido. Donde otros habrían apagado su voz, él la sostuvo, incluso temblando. París no lo derrotó, lo volvió más humano, más cercano al dolor ajeno, más capaz de ver en cada herida una posibilidad de creación. Su perseverancia es un recordatorio íntimo. La grandeza no nace de los momentos fáciles, sino de las noches en las que seguimos adelante aun cuando todo parece perdido. Fue en Europa donde Vallejo dejó de escribir solo sobre sí mismo. Rivero, 2022, afirma que se convirtió en la voz de quienes no tenían voz, los marginados, los explotados, los exiliados. Su obra comenzó a abrazar el dolor del mundo, pero no desde la resignación, sino desde una esperanza que iluminaba incluso lo más oscuro.
Aquí aparece otra razón por la cual es un modelo de vida. Vallejo nos enseña que no basta con sobrevivir al dolor propio, también debemos mirar el de los demás. Su empatía era tan grande que convirtió cada lágrima ajena en un motivo para escribir, para denunciar, para resistir. La verdadera grandeza de Vallejo no está solo en su talento, sino en su capacidad para amar a la humanidad desde sus heridas. Nos demuestra que la sensibilidad no es fragilidad, sino valentía. Antes de convertirse en el poeta universal que conocemos, Vallejo vivió una etapa fundamental en la universidad. Allí encontró jóvenes que querían romper esquemas, cambiar su tiempo, cuestionar la realidad. Estudió Derecho y Letras, pero también aprendió algo más importante, que la palabra podía convertirse en una herramienta de transformación. Las injusticias que observó en su época, la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, siguen presentes hoy en día, y su reacción nunca fue callar. Por eso, es un ejemplo para nuestra generación. Nos recuerda que el conocimiento no sirve solo para avanzar individualmente, sino también para mirar la realidad con sensibilidad y compromiso. Vallejo entendió que escribir no era solo un acto artístico, sino un acto de responsabilidad. Nos invita a no ser indiferentes, a creer que una sola voz puede de verdad cambiar algo. Desde una mirada humanística, Vallejo comprendió profundamente lo que significa existir. Carrillo en el 2021 señala que su obra revela la angustia, la soledad y la búsqueda de sentido que todos experimentamos, pero lo admirable no fue que viviera esas emociones, sino lo que eligió hacer con ellas. Vallejo decidió transformar el sufrimiento en belleza, convirtió la herida en un acto de amor, la soledad y un puente, la injusticia en un grito por todos los que no podían hablar. Ese gesto, esa capacidad de transmutar lo oscuro en luz, es lo que lo convierte en un modelo paradigmático de vida. César Vallejo no fue grande porque sufrió, fue grande por lo que se negó a que el sufrimiento lo destruyera. Su vida nos recuerda que aún en los días más oscuros siempre existe una posibilidad de transformar el dolor en arte. Si él pudo hacerlo con poesía, nosotros podemos hacerlo con nuestras acciones, con nuestras decisiones en nuestra propia vida.